Okay, so I'd like to welcome everybody to this evening's What You Need to Know About 2020 Income Taxes. Our program this evening will be presented by Joya Yorgi from the Arkansas Asset Builders, and it will be translated also into Spanish by our very own Maria Aguilar of the Central Arkansas Library System. And so I'd just like to welcome everybody, and I would kindly ask that if anyone has any questions, that you hold those questions until the end of the presentation, and then Joya and Maria can take your questions then. Thank you. Hola, buenas noches. Les queremos dar una cordial bienvenida principalmente a Georgia, quien esta noche nos va a hacer una presentación sobre lo que usted necesita saber sobre los impuestos sobre la renta del 2020. Y también les damos la cordial bienvenida a todos y les agradecemos que esta noche se estén reunidos aquí con nosotros. Como mencionó Ginny, al final de esta presentación, vamos a estar, si usted tiene alguna pregunta, vamos a estar contestando las preguntas que usted tenga. Muchas gracias. Bienvenida, Georgia. Thank you. And welcome everyone on this cold evening. We are going to bundle up together, and I am going to lead you on a quick tour of what you need to know about income taxes in 2020. There's nothing better to do on a snowy week than get your taxes done. And there are things that you should know before you start, and information about where you can go to get free help and file your tax return for free. So we are going to go over all of that briefly today. Bueno, Yoria nos dice, les quiero dar la más cordial bienvenida a todos, y el día de hoy nos va a dar un tour acerca de dónde nosotros podemos encontrar información para presentar nuestros impuestos de una manera gratuita, y qué más acertado que este día en donde estamos en casa por el tiempo que tenemos o el día nevado que tenemos. Before I start, I need to give a quick disclaimer because I am not a tax professional. I am a volunteer, and I am trained by the IRS through their Volunteer Income Tax Assistance Program, also known as VITA. So the information I am presenting today comes directly from the IRS, and it is available to you. But if you need professional tax advice on your individual situation, I encourage you to seek out a professional tax preparer like a CPA, EA, or tax attorney. Antes de comenzar la presentación, quiero mencionarles que me deslindo de cualquier responsabilidad, ya que soy un voluntario capacitado y certificado a través del programa de asistencia voluntaria al contribuyente con los impuestos sobre los ingresos, por sus siglas en inglés VITA, del Servicio de Ingresos Internos, por sus siglas en inglés IRS. No soy un profesional de impuestos, no proporciono asesoramiento fiscal. La información en esta presentación está disponible públicamente en las páginas del Internal Revenue Service IRS, Servicio de Ingresos Internos. Si necesita usted asistencia profesional con su situación fiscal, busque un profesional de impuestos acreditados como un CPA o un abogado fiscal. So this is an understatement, but 2020 was different than what we expected. And consequently, your tax return for 2020 will also be different. 2020 fue diferente de lo que esperabas. Su declaración de impuestos del 2020 también puede ser. So why are taxes different again this year? It seems like they're always changing. Well,
the answer is COVID. Why else? ¿Por qué los impuestos son diferentes nuevamente este año? ¿COVID? ¿O por qué más? ¿Por qué todos estos cambios? La respuesta es COVID. So why all these changes? There were several federal pieces of legislation passed in response to COVID that had tax implications. Some of these you may have heard of, some of these you may not. The CARES Act is probably the one you've heard the most about, but they all impacted your tax return for 2020. ¿Por qué todos estos cambios? Las respuestas federales a la crisis de COVID tuvieron cada una implicación fiscal. Nueva ley de asignaciones consolidadas del 2020, ley de respuestas al coronavirus, de Families First, ley de ayuda, alivio y seguridad económica por el coronavirus o la ley de asignaciones de consolidación de 2021. And many of these changes you've probably already heard of, especially the stimulus payments, also known as recovery rebate credit. But there are also some deferrals of tax payments and penalties that you might have heard of. Es posible que ya conozcas alguno de los cambios más importantes relacionados con COVID. Pagos de estímulo, crédito de reembolso por recuperación, pagos diferidos de algunos pagos de impuestos y sanciones, otras actualizaciones de la serie del formato 1040 ayudarán a los contribuyentes con discapacidades visuales no residentes y con inglés limitado. También se aplican actualizaciones anuales de los límites de ingreso para varias deducciones y créditos. So other updates this year were related to some of the forms that limited English households, non-residents, and seniors, or limited visually impaired taxpayers may use to file. And there are also annual updates for income limits on various deductions and credits. But that's okay, go ahead. Otras actualizaciones de la serie del formulario 1040 ayudan a los contribuyentes con discapacidades visuales no residentes y con inglés limitado. También se aplican actualizaciones anuales de los límites de ingresos para varias deducciones y créditos. What I am going to focus on today are the COVID-related tax changes that may affect you. ¿Qué cambios fiscales relacionados con COVID pueden afectarme? And when I say you, I will be focusing on tax credits and deductions that affect low and moderate income taxpayers, generally people who earn less than $75,000 per year. Wait, hold on. It's okay, I can go on. Yes, can you please repeat the last slicer? I am focusing on tax changes that affect households with income less than $75,000. Ok. Las distribuciones de estas... Oh, no. Hold on. Hold on, please. Can you move can you change in the PowerPoint the next slide, please, Georgia, to read this? Yes, thank you. Thank you.
So there are different changes that affect taxpayers in different situations. I'm going to focus on changes that may have affected you based on your income source in 2020, the tax deductible expenses you may have had, changes in your family or marital status, or your immigration status. Diferentes cambios para cada situación fiscal. Los cambios tributarios relacionados con COVID afectarán a los contribuyentes de manera diferente según su situación tributaria individual. Fuente de ingresos, gastos deducibles de impuestos, estado familiar y estado de inmigración. So starting from the top, changes that affect you by your income source are especially relevant if you received unemployment compensation, if you took early distributions from a retirement plan in 2020, or if you had self-employment in 2020, or if your income overall was significantly reduced in 2020 as opposed to the prior year. Empezando desde el primer punto, los cambios fiscales, la fuente de ingresos, su declaración de impuestos del 2020 puede verse afectada si experimentó una reducción significativa en sus ingresos del año pasado y o recibió alguno de los siguientes tipos de ingreso: desempleo, distribuciones anticipadas de un plan de jubilación y autoempleo. Expenses that may have affected you in 2020 would be charitable contributions or college tuition expenses. Los cambios fiscales como los gastos, su declaración de impuestos del 2020 puede verse afectada si pagó alguno de los siguientes tipos de gastos deducibles de impuestos el año pasado. 1, contribuciones caritativas o gastos de matrículas universitarias. Changes in your family status that could affect your return include changes in your marital status, the birth of a child in your household, or a change in the dependent children living in your household. Cambios fiscales en su estado familiar, su declaración de impuestos del 2020 puede verse afectada si su estado familiar cambió durante el último año. Cambió su estatus civil, un nacimiento de un niño en su hogar o un cambio de hijo o hijos dependientes que viven en su hogar. And your immigration status may affect your 2020 tax return if one or more members of your household have an individual taxpayer identification number or ITIN. Los cambios fiscales en su estado migratorio, su declaración de impuestos del 2020 puede verse afectada si uno o más miembros de su hogar tienen un número de identificación personal del contribuyente, por sus siglas en inglés, ITIN. So first, changes by income source. Primeros cambios por lo que es los gastos. Unemployment. Unemployment income is taxable, but it is not earned income. So you must report any unemployment you receive on your 2020 tax return, and you should have a copy of Form 1099-G from each state that paid you. If you did not have any tax or enough tax withheld from your unemployment compensation, you may owe money on your tax return. Cambios fiscales por fuente de ingresos.
una fuente de ingresos como desempleo. El desempleo es un ingreso sujeto a impuestos, pero no un ingreso del trabajo. Debe informar cualquier desempleo recibido en su declaración de impuestos del 2020. Debe tener una copia del formulario 1099G de cada estado que le pagó, si no se retuvieron impuestos de su compensación por desempleo, es posible que deba dinero en su declaración de impuestos. And for those of you who worked more in 2019 than 2020, you can use your 2019 earned income to calculate tax credits on your 2020 tax return. This is important. In order to do this, you will need to have a copy of your 2019 tax return available, or use the tax software or tax preparer who did your tax return last year. You can claim the highest earned income tax credit or child tax credit you qualify for based on your 2020 or 2019 earned income. Puede usar los ingresos de trabajo del 2019 para calcular los créditos fiscales en su declaración de 2020. Necesitará tener una copia de su declaración de impuestos del 2019 disponible o usar el software que hizo su declaración del año pasado para obtener información precisa. Puede reclamar el crédito tributario por ingreso del trabajo o crédito tributario adicional por hijos, más alto para el que califica en función de sus ingresos del trabajo de 2020 o 2019. If you withdrew money from a retirement account early, usually you owe a 10% tax penalty on those withdrawals. But this year, early withdrawals made because of COVID are exempt from the 10% early withdrawal tax penalty. Additionally, distributions up to $100,000 can be spread out in your income over a 3-year period. And if you're able to repay them back into your retirement fund, you can avoid the income tax altogether. This income and tax options will be reported on a new form 8915E on your tax return. Los retiros de cuentas de jubilación realizados debido a las dificultades financieras relacionadas con COVID están exentos de una multa fiscal del 10% por retiro anticipado. Las distribuciones de hasta $100,000 pueden incluirse en la renta imponible durante un periodo de 3 años. Puede reembolsarse en un plazo de 3 años para evitar el impuesto sobre la renta. Distribuciones y reembolsos del plan de jubilación por desastre calificado del formulario 8915-intermedio E. If you have self-employment, there may be changes also this year. Non-employee compensation will be reported to you on a new form, but still counts as self-employment income. You may receive from your payer a Form 1099 NEC, non-employee compensation, instead of the normal 1099 MISC. But income reported on 1099 NEC should continue to be treated as self-employment income and included on Schedule C or CEZ of your tax return. Para aquellas personas que tuvieron como fuente de ingresos un trabajo por su propia cuenta, la compensación para no empleados se informará en un nuevo formulario este año, pero aún
cuenta como ingreso de trabajo por cuenta propia. Si le pagan como contratista independiente, sus ingresos se informaron anteriormente en el formulario 1099, por sus siglas en inglés MISC, recuadro 7. Este año recibirá el formulario 1099-intermedio NS, compensación para no empleados antes del 31 de enero. Los ingresos informados en este formulario deberán seguir siendo tratados como ingresos de trabajos independientes e incluidos en el formato SCH guión intermedio EZ de su declaración de impuestos. Some COVID-related tax benefits for employers also apply to self-employed individuals. So, self-employed individuals may choose to defer payment of the employer share of Social Security tax, which is a portion of the self-employment tax you pay on your return. And if you choose this, half of the deferred amount is due by December 31st, 2021, and the other by December 31st, 2022. Algunos beneficios fiscales relacionados con COVID para empleadores también se aplican a los trabajadores independientes. Las personas que trabajan de manera independiente o por su cuenta propia pueden diferir el pago de la primera parte del empleador del impuesto al seguro social, una parte del impuesto al trabajo por cuenta independiente que se paga en su declaración de impuestos. La mitad del monto diferido vence al 31 de diciembre del 2021 y la otra mitad al 31 de diciembre del 2022. And another benefit for employers that self-employed individuals may claim is COVID-related sick leave or family leave, because if you were unable to work in your self-employment because of quarantine for yourself or a family member or school closures, this is a refundable credit based on average daily earnings and the reason for taking the credit. Algunos beneficios fiscales relacionados con COVID para empleadores también se aplican a los trabajadores independientes. Las personas que trabajan de manera independiente pueden reclamar un crédito por licencia por enfermedad o licencia familiar relacionada con COVID si no pueden trabajar debido a la cuarentena o al cierre de la escuela. El monto del crédito se basa en las ganancias diarias promedio del 2019 o 2020 y el motivo de la licencia. Moving on to expenses that may affect your return. If you had charitable donations, you may deduct up to $300 of cash contributions made to qualifying organizations on your tax return in 2020. In the past, this deduction was really only available for taxpayers who itemize their deductions. So that's taxpayers who have large medical expenses, home mortgage interest, other tax bills, etc. This is a temporary change to the tax code that only applies to 2020, but may benefit all taxpayers. Ahora vamos a hablar de otro tipo de gasto que pueden ser las donaciones caritativas. Todos los contribuyentes pueden deducir hasta $300 en contribuciones en efectivo a organizaciones calificadas. En el pasado,
Una deducción por donaciones caritativas solo estaba disponible para los contribuyentes que detallan sus deducciones. Por ejemplo, tienes grandes gastos médicos, intereses hipotecarios, facturas de impuestos sobre la propiedad, etc. Este es un cambio temporal al Código de Impuestos que solo se aplicará a las declaraciones de impuestos en el 2020. Also, if you pay for college tuition and received a coronavirus relief grant, you need to be aware that you cannot claim a tax deduction for expenses paid with that coronavirus relief grant. You also do not have to include any CARES Act grants in your income, but for the same reason that you cannot claim a tax deduction or credit for funds or expenses paid with those funds. Gastos de matrículas universitarias. Los gastos pagados con fondos de subsidio de ayuda para el coronavirus no son elegibles para reclamar créditos o deducciones fiscales. Los subsidios de ayuda financiera de emergencia bajo la ley CARES no deben incluirse en los ingresos brutos, incluso si se utilizan para gastos que no califican como vivienda o necesidades financieras generales, pero por la misma razón los contribuyentes no pueden reclamar ninguna deducción o crédito por los gastos pagados con los subsidios, incluida la deducción de matrícula y tarifas, el crédito de oportunidades para los estadounidenses o el crédito de aprendizaje de por vida. Changes based on your family status or immigration status are specifically related to the recovery rebate credit or stimulus payments. So eligible taxpayers who received smaller than expected stimulus payments or EIPs may qualify to receive additional credit on their 2020 tax return. These stimulus payments were technically advance payments of a temporary tax credit on the 2020 tax return called the recovery rebate credit. The amount of the payments you received is not included as taxable income, and it will also not reduce a taxpayer's refund or increase their amount owed if you received more than you should have. El crédito del reembolso por el estado familiar y recuperación. Los contribuyentes elegibles que recibieron pagos de estímulo EIP menores a los esperados pueden calificar para recibir crédito adicional en su declaración de 2020. Ambos pagos de estímulos eran técnicamente pagos por adelantado de un crédito fiscal temporal en la declaración de impuestos del 2020 llamado crédito de reembolso de recuperación. El monto de los pagos no se incluye en la renta imponible. Tampoco reducirán en reembolsos de un contribuyente ni aumentarán la cantidad adeudada. If your filing status changed in 2020, you may be eligible to receive additional recovery rebate credit. Credits of up to $1,800 per taxpayer and spouse if filing jointly, and $1,100 per child under age 17 are available for households with adjusted gross income up to $75,000 for single filers, $112,500 for head of household filers, and $150,000 for married filing jointly. Los contribuyentes elegibles que recibieron pagos de estímulo menores a los esperados pueden calificar para recibir crédito adicional en su declaración del 2020. Si su estado civil para efectos de la declaración cambió en el 2020, puede ser elegible para recibir crédito de reembolso de recuperación adicional.
Los créditos de hasta 1,800 por contribuyente y cónyuge si presentan la declaración conjunta y 1,100 por hijo menor de 17 años. Están disponibles para hogares con ingresos brutos ajustados de hasta $75,000. Para contribuyentes solteros, $112,500. Para declarantes de jefes de hogar y $150,000 para casados que presentan declaración en conjunto. If you have an additional child in your household in 2020, you may be eligible to claim a recovery rebate of up to $1,100. This includes household where a child was born, adopted, or placed into foster care in your home, or a shared custody agreement assigns separated spouses alternate years claiming a child on their tax return. Tienen un hijo adicional en su hogar, en 2020 puede ser elegible para reclamar un crédito de reembolso de recuperación de hasta $1,100. Esto incluye hogares donde un niño nació, fue adoptado o colocado en un hogar de crianza en el 2020 o un acuerdo de custodia compartida asignada a los cónyuges separados, años alternos para reclamar un hijo en su declaración de impuestos. But note this, an individual who may be claimed as a dependent on another taxpayer's tax return is not eligible for a payment. This includes most children age 17 and above who are still living in their parents' home. In order to file as a non-dependent and claim a recovery rebate credit, a young adult must have sufficient income to provide more than half of their own support. Una persona que puede ser reclamada como dependiente en la declaración de impuestos de otro contribuyente no es elegible para un pago. Esto incluye a la mayoría de los niños de 17 años o más que aún viven en la casa de sus padres. Para presentarse como no dependiente y reclamar un crédito de reembolso de recuperación, un adulto joven debe tener ingresos suficientes para proporcionar más de la mitad de su propia manutención. And immigration status issues that affect recovery rebate credit include non-resident taxpayers who are not eligible to receive a stimulus payment or the recovery rebate credit. If you are a US non-resident and incorrectly filed Form 1040 in 2019, you may have received stimulus payments, but these payments must be returned to the IRS to avoid future tax consequences. Always make sure to correctly determine your tax residency status before filing your tax return. Los contribuyentes que no tienen un estatus migratorio para ser elegibles para recibir pagos de estímulos o el crédito de reembolso de recuperación, si usted no es un residente, si su estatus migratorio no es ser residente de los Estados Unidos y presentó incorrectamente el formulario 1040 en 2019, es posible que haya recibido pagos de estímulos en 2020. Estos pagos deberán devolverse al IRS para evitar futuras consecuencias fiscales. Siempre asegúrese de determinar correctamente su estado de residencia fiscal antes de presentar su declaración de impuestos. And for mixed status households that include ITIN holders, they are now eligible to receive recovery rebate credits. In the first round of stimulus payments, a married couple only qualified for a stimulus payment if both taxpayers had Social Security numbers, or if the ITIN holder was a member of the military. This rule was later changed so that the Social Security number holder qualifies for both payments.
If you did not receive a stimulus payment because both you and your spouse did not have Social Security numbers, you can claim this additional stimulus as the recovery rebate credit on your 2020 tax return. Los hogares con estatus mixto, incluidos los titulares del IT number, ahora son elegibles para recibir crédito de reembolso de recuperación. En la primera ronda de pagos de estímulos, una pareja casada solo calificaba para el estímulo si ambos contribuyentes tenían número de seguro social o el titular del IT number era un miembro del ejército. Esta regla se modificó posteriormente para que el titular del seguro, el titular con un número de seguridad social califique para ambos pagos. Si se le negó su primer pago de estímulo porque tanto usted como su cónyuge no tenían número de seguridad social, puede reclamar su primer cheque de estímulo con crédito fiscal de reembolso de recuperación en su declaración de impuestos del 2020. So we've talked about what COVID-related changes may have affected you. And hopefully you have gotten some of your questions answered, but you may still have questions and you may still need help filing your taxes. So where can you get free tax help? Dice, en general ustedes pues van a tener muchas preguntas sobre cómo el COVID va a afectar este año nuestra declaración de impuestos, y una pregunta que ustedes estarán haciendo en este momento será: ¿dónde puedo obtener ayuda fiscal gratuita? Ayuda fiscal gratuita para que pueda hacer mis impuestos y alguien que me oriente de una manera profesional. You can get free in-person tax help from a VITA program that has IRS certified volunteers who provide free tax preparation. These services are available to most low and moderate income households, income under $57,000. These programs also offer electronic filing and direct deposit to maximize the speed of your refund. Many programs offer drop-off service or other limited contact options this year. You can find a VITA site near you using the IRS locator tool on the IRS website. Dice, los programas de VITA tienen voluntarios certificados por el IRS que brindan preparación de impuestos gratuitas, disponible para la mayor de los hogares de ingresos bajos y moderados menores de $57,000. La presentación electrónica, el depósito directo máximo, la velocidad de reembolso disponible del IRS. Muchos programas ofrecen servicios de entrega u otras opciones de contacto limitado este año. Encuentre un sitio de VITA cerca de usted usando la herramienta de localización del IRS. You can also get free help online, either doing it yourself with a free tax software or getting help from a volunteer online. You can find free do-it-yourself options through IRS Free File. These free software options are available for most households up to $72,000 annual income and are safe, reliable, secure, and quick options. If you need help from a volunteer, find getyourrefund.org. These services are available to most households under $66,000 annual income. You can answer basic tax questions and upload your documents online for a volunteer to review and prepare your tax return.
Si usted quiere ayuda fiscal gratuita en línea, pues haz lo mismo. Tú vas a encontrar documentos en las páginas que nos está mostrando en la presentación de PowerPoint. Ustedes pueden ver los links a donde tienen que dirigirse para encontrar las opciones de informarse más sobre cómo declarar sus impuestos. Hay una opción de software gratuito para la mayoría de los hogares con ingresos anuales de hasta $72,000. La presentación en línea es generalmente segura y rápida. Obtenga ayuda de un voluntario en la siguiente organización, getyoungreform.org, disponible para la mayoría de los hogares con ingresos anuales menores de $66,000. Responda preguntas básicas sobre impuestos y cargue sus documentos en línea para que un voluntario lo revise. So next steps for you to prepare your tax return this year would be to explore additional tax resources on irs.gov. You can follow Arkansas Asset Builders on Facebook, and I encourage you to file your taxes correctly for free. El próximo paso para usted entonces va a ser explorar los recursos fiscales que tienen en la página del IRS, la cual nos muestra en esta presentación, que es irs.gov. Síganos en Facebook. En Facebook nos van a encontrar como lo dice en nuestra presentación, presenta tus impuestos correctamente y hazlo de una manera gratuita. Y si tienes ahorita preguntas, pues va a ser el momento. Vamos a tener un tiempo para poder contestarles sus preguntas. So now we will have a Q&A period. Please do not discuss your personal tax situation here, but I will be happy to answer general tax questions. If you need help, again, contact the IRS, a professional tax preparer, or a VITA program near you. Pues ahorita vamos a iniciar con un tiempo para preguntas y respuestas. Por favor, les solicitamos que no hablen aquí de su situación fiscal personal. Si tú necesitas ayuda, comunícate con el IRS o un profesional entrenado para preparar los impuestos cerca de ti o un programa VITA cerca de ustedes. Does anyone have any questions for Maria or Joya this evening? If so, please unmute your microphone and speak up. Si alguien tiene alguna pregunta para Joya o para mí, por favor pongan en mute sus micrófonos y pongan su pregunta en el chat. Okay, maybe not. Well, I want to thank everyone for coming tonight, and I'd especially like to thank Joya from Arkansas Asset Builders for preparing the PowerPoint and going over these all this tax information, tips, and tricks with us. And a special thank you to Maria Aguilar of Central Arkansas Library System for translating into Spanish for our Spanish-speaking participants. And this presentation has been recorded, and it will be uploaded on the CAL's YouTube channel. So if someone that missed it and could not participate this evening, please direct them to the CAL's YouTube channel where they can find the recording there. It probably will take a couple of days, but they'll get it uploaded. So thank you again to Joya and Maria.
And thanks for joining us on this snowy evening. And please, everybody, stay safe and warm. If you have any questions later, I have included my email contact information here. Please feel free to reach out to me. Si ustedes tienen alguna pregunta adicional para Joya, ella ha dejado su correo electrónico para que podamos contactarnos con ella. Está info@arkansasassetbuilders.org. Siéntanse libres de comunicarse a esta organización que de manera gratuita los estará orientando para que presenten de la mejor manera sus impuestos. Y muchas gracias, manténganse sanos y arropados. Y nuestra presentación va a estar disponible en el canal de YouTube en un par de días. Gracias. Thank you. Thanks, everyone. Bye. Thank you. Thank you.